La hermana a la que he molestado desde niño resultó ser la protagonista de este mundo. Para salvar mi pellejo. A propósito entré a una universidad diferente para evitarla. Pero no me esperaba que en la ceremonia de bienvenida para los de nuevo ingreso, me la encontraría otra vez, y con lágrimas en los ojos, me tomó del brazo diciendo, hermano, ¿por qué me estás evitando? Reencarné en una novela romántica, pero para mi mala suerte, soy el villano secundario. El dueño original de este cuerpo era el nieto consentido de la familia. Un día, su abuelo le compró su pastelito favorito. Fue a presumírselo para molestar a la protagonista, pero ella le lanzó una piedra y le dio en la cabeza. Al final, el pastelito se cayó y se arruinó. Así empezó el pleito. El dueño original juró en secreto que se vengaría. Así que cada vez que veía a la protagonista, buscaba la manera de hacerle la vida imposible. Hasta que la protagonista se fue, y se reencontraron en la universidad. Más adelante, el dueño original vio a la protagonista brillar con luz propia. Y entonces se enamoró de ella e intentó destruir la relación de los protagonistas. Incluso le tendió trampas a la protagonista y culpó al protagonista masculino. Hasta que ambos encontraron pruebas y lo metieron a la cárcel. Al final, lo mataron en la cárcel. Me toqué la frente, justo en el chipote que me acababa de salir por el golpe. Al levantar la vista, vi a Nangong Li no muy lejos de ahí. Me estaba mirando con una furia que parecía un lobezno a punto de atacar. Sus ojos estaban llenos de cautela y hostilidad. Ahora, por dentro, tengo el alma de un adulto de 22 años. Y la verdad es que no puedo ponerme a molestar a alguien más pequeño. Recogí el pastel del suelo. Le quité la parte del betún que se llenó de polvo y lo puse sobre la barda de 1 metro de alto. Oye. Le grité. Señalé el pastel con el dedo y, sin decir nada más, me di la vuelta y entré a la casa. Me escondí detrás de la ventana para ver su reacción, esperando que al menos recordara este pequeño favor. Y que no me buscara problemas en el futuro. Era obvio que Nangong Li no se esperaba esto. Sus ojos feroces se quedaron pasmados por un momento. Luego, como una pequeña bestia abalanzándose sobre su presa, corrió, tomó el pastel y se fue. En un instante, desapareció al final del camino. Después de eso, Nangong Li siempre andaba rondando por la entrada de mi casa. Cada vez, yo rápidamente, ponía las sobras en un tazón grande y lo dejaba sobre la barda. Nunca interactuaba con ella. Solo dejaba las cosas, me daba la vuelta y volvía a entrar. ¿Por qué ya no has corrido? ¿A esa niña? Me rasqué la nuca y busqué una excusa. Pues, hay que ser bueno con los demás. Además, abuela, ¿ustedes no decían que su papá toma y no la cuida? ¿Y que su mamá se fue? Pobrecita, ¿no? Mi abuela me acarició la cabeza con cariño. No paraba de decir que ya había crecido y madurado, pero yo sabía la verdad. Solo quería ganarme su favor, para que en el futuro, cuando ella brillara con luz propia, se olvidara por completo de mí. Pero esta buena acción no me sirvió de nada. El tazón que dejé en la barda. El primero desapareció, el segundo apareció roto en la coladera, y el tercero me lo aventaron directo al patio, hecho pedazos. Me enfurecí. Puse otro tazón en la barda, junto con un dulce de frutas con envoltura verde. Agarré una vara de bambú de 1 metro, y me escondí detrás de unas plantas, planeando darle una buena lección en cuanto llegara, para que aprendiera que los tazones en mi casa no crecen en los árboles. Mientras esperaba, los mosquitos me picaron varias veces. Apenas vi a Nangong Li venir cojeando hacia mí, todo mugroso y oscuro. La mugre no podía ocultar el moretón que sangraba en su frente. En el brazo que se asomaba por la manga, también tenía varios rasguños de diferente profundidad. Cuando vio el dulce, su pequeño cuerpo se tensó de golpe. Con la cara llena de asombro y confusión, se quedó parado ahí un buen rato antes de extender lentamente la mano. Tocó el dulce con mucho cuidado, como si fuera un tesoro invaluable. Sentí un nudo en el pecho. Al instante se me quitaron las ganas de regañarlo. Salí de detrás del árbol y él tembló de miedo de pies a cabeza. Sus ojos dorados se abrieron de par en par, mirándome como un cachorrito asustado. No vuelvas a tirar mi tazón. Cuando termines, devuélvelo a su lugar, ¿entendiste? Arrastraba la vara de bambú, y al pasar a su lado, saqué el otro dulce que me quedaba en el bolsillo y se lo ofrecí. Se quedó mirando fijamente el dulce en la palma de mi mano por un largo rato. Se dio la vuelta y, un poco encorvado, salió corriendo. Sus pies descalzos pisaban el camino lleno de piedras, pero parecía no sentir dolor. Su silueta tambaleante desapareció rápidamente. Durante la cena, el abuelo regresó y comentó que a Nangong Li su papá le había dado una paliza al mediodía. Dicen que anoche Nangong Li no calentó el agua y ese desgraciado le volvió a poner una buena tunda. ¡Ay! Mi mano que sostenía los palillos se detuvo.
Recordé sus heridas, y la comida se me atoró en la garganta. Para proteger los tazones de la casa, le empecé a poner la comida en un pequeño recipiente de aluminio. Cada vez que no lo veía, golpeaba el borde del recipiente con los palillos. Y al poco rato, asomaba la cabeza a lo lejos, observándome. Sus ojos oscuros y redondos brillaban especialmente en su cara sucia, ocultando cautela y desconfianza. Y también un atisbo de expectativa casi imperceptible. Siempre le dejaba un dulce de leche extra en el recipiente. Mis papás tienen un pequeño negocio en la ciudad. Yo vivo con mis abuelos en el pueblo. Al terminar la primaria, me iré a la ciudad para la secundaria. Nangong, que es 3 años menor que yo, Lee también fue convencido por el maestro para entrar a primero de primaria en la escuela del pueblo este semestre. Para las fiestas patrias, que duraron 7 días, yo lo alimenté por 7 días. Al principio tiraba mi recipiente, luego empezó a aventar el recipiente y los palillos de vuelta al patio, y ahora, lava el recipiente y los palillos hasta dejarlos rechinando de limpios y los regresa a su lugar original sobre la barda de mi casa. Pero esa buena conducta no duró mucho. La señora del puesto de desayuno apenas me había dado el bollo, cuando él me lo arrebató y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Desapareció. No me quedó de otra más que volver a pagar y comprar otro pan. De vuelta en el salón, los chicos de mi clase no paraban de hacer desorden. Mi enojo acumulado explotó en un instante. Azoté el libro contra el escritorio del maestro. Con el estruendo, el salón se quedó en silencio al instante. Con cara de pocos amigos, les di un buen regaño a los chicos que estaban haciendo relajo. Durante el recreo después de la segunda clase, yo era el que dirigía los ejercicios, y desde el estrado, de un vistazo vi a Nangong de primer año, a la izquierda del escenario. Un maestro lo estaba regañando. Él estaba parado, derecho como una tabla. Tenía la vista clavada en el suelo, frotando su pie izquierdo contra el derecho, con una actitud de que no le importaba nada. La escuela da almuerzos nutritivos gratis a los estudiantes. No saben muy bien, pero al menos te llenan el estómago. Pero Nangong, Lee siempre se come 3 tazones grandes, echándose la comida a la boca como si no hubiera un mañana. Con cada bocado se atiborra la boca hasta más no poder. Ese día, cerré con llave el salón y bajé las escaleras. Y justo vi a unos chicos de los grados superiores. Unos chicos pasaron a toda prisa cargando a Nangong Lee. Yo me quedé ahí parada, suspirando. Me di la vuelta, subí y toqué la puerta de la oficina del maestro de 6º grado para acusarlos. Para cuando el maestro nos llevó a buscarlo, ya habían aventado a Nangong Lee a un lodazal al lado del camino. Estaba cubierto de lodo de pies a cabeza. Lo único que se le veía eran los ojos, con una mirada tan fría que te helaba la sangre. En ellos se escondía una furia afilada, casi demencial. Estaba sentado en un rincón del lodazal, pequeño y solitario. Según la historia original del libro, cuando el personaje original veía esta escena, lo único que hacía era acercarse para burlarse de él, echarle agua y aventarle lodo. Pero yo, en cambio, caminé hasta el borde, y le extendí la mano. Ven. Se quedó sentado en el lodo, inmóvil, mirándome con frialdad. Lo pensé un momento, saqué un dulce del bolsillo y se lo ofrecí. Solo entonces su mirada se movió lentamente. Sus pupilas oscuras se fijaron en el dulce, y poco a poco, reflejaron un dejo de vulnerabilidad. Se lo acerqué un poco más. Después de varios intentos, por fin logró levantarse del lodo, tambaleándose. Caminó hasta quedar frente a mí y estiró su mano cubierta de lodo para tomar el dulce. Pero yo lo retiré. Tomé su mano y la metí en un charco de agua cercano para lavársela. Su mano era muy delgada y pequeña. Sus huesos se sentían tanto que me dolían en la palma de la mano. Sentí una opresión en el pecho mientras le ayudaba a quitarse el lodo. Le dije en voz baja, primero hay que quitarse el lodo. Si no, el dulce se va a ensuciar. Al final, el maestro, con el ceño fruncido, me pidió que llevara a Nangong Lee a su casa. Maestro, su papá es el borracho del pueblo. Cuando se emborracha, le pega a la gente. Será mejor que primero hable con los papás de los otros niños. Al final, la mamá de uno de los niños se llevó a Nangong Lee, lo bañó y le puso ropa vieja. Fue entonces que por primera vez pude ver cómo era en realidad. Tenía el rostro ovalado, ojos grandes y la piel muy blanca. Excepto por lo delgado que estaba, no era feo para nada. Con razón era el protagonista del libro. Caminaba detrás de mí con su mochila vieja. Me detuve y me di la vuelta. No me gustó que me quitaras mi lonche en la mañana. Si lo vuelves a hacer, te juro que te voy a pegar. Me lanzó una mirada de odio y echó a correr. Le grité, el dulce. Y al instante regresó corriendo, lo tomó y se fue. Durante los siguientes días, Nangong Lee no volvió a tocar a mi puerta.
La comida que le dejaba en la barda se quedaba ahí hasta que se llenaba de moscas, nadie la tocaba. Me puse a pensar que quizás fue por mi amenaza de pegarle que me guardaba rencor. Un día, me encontré a Nangong Li en uno de los caminos del pueblo. Un gatito había sido atropellado por una moto. Estaba escupiendo sangre y convulsionando sin parar. Era obvio que no iba a sobrevivir. Nangong Li se acercó, le sujetó la cabeza con una mano y el cuello con la otra, y de un giro rápido, se lo rompió, poniéndole fin al sufrimiento del gatito. Se me puso la piel de gallina y, sin pensarlo, di un paso hacia atrás. Él volteó a verme, con una mirada indiferente, sin rastro de calidez. Pero no hizo nada más. Solamente tomó al gatito sin vida entre sus brazos y caminó hacia un bosquecillo. Allí cavó un hoyo y lo enterró. Me quedé mirando su pequeña espalda. De pronto, entendí lo que había hecho. En lugar de dejar que el gatito muriera agonizando, era mejor acabar con su sufrimiento de una vez. Pero, ni siquiera tenía 7 años. ¿Qué clase de vida habrá tenido para forjar un carácter tan implacable? Saqué un tupper de mi mochila y lo llamé Nangong Li. Este tupper es para ti. En la escuela, cuando termines de comer al mediodía, llénalo con otra porción para que te la lleves a casa. Se me quedó viendo fijamente. Es importante mantenerse limpio, cambiarse de ropa y bañarse seguido. Se me hizo un nudo en la garganta. Tomé su manita toda mugrosa y le dije, ven conmigo a casa. Al llegar, le expliqué todo a mis abuelos. Busqué entre mis cosas algo de ropa limpia de cuando era niño. La metí en su mochila y luego llevé una palangana afuera de la barda. Paso a paso, le enseñé cómo remojar la ropa, cómo tallarla, enjuagarla y tenderla. Él escuchaba con mucha atención. Cuando mis abuelos terminaron de cocinar, le dijeron que pasara a comer, pero no quiso. Le serví un poco de todo en un trastecito de aluminio y se lo di. Se acuclilló en la entrada de mi casa y se comió todo sin dejar ni una migaja. No mucho tiempo después, vi en la escuela como el papá de Nangong Li le estaba pegando. Él solo se acurrucó en un rincón, sin defenderse ni quejarse. El maestro no podía calmar al señor. Solo oía cómo le gritaba que se había robado los ganchos y el jabón en polvo de alguien. En ese instante, sentí que me hervía la sangre. Él había robado esas cosas solo porque yo le enseñé a lavar la ropa. Apreté los puños. Esperé a que ese borracho llegara a donde empezaban las escaleras y, de repente, salí corriendo y choqué contra su espalda, fingiendo que iba apurado al baño y disculpándome por no fijarme. Al volver a casa después de clases, junté unos ganchos limpios de mi casa y jabón en polvo, y se los dejé sobre la barra. Nangong Li asomó la cabeza por detrás del muro. Le señalé las cosas y le dije que se las llevara. Se había lavado el pelo y traía puesta la sudadera de Ultraman que le di. Estaba todo limpiecito. Le toqué detrás de las orejas y el cuello y le dije, cuando te laves la cara o te bañes, tienes que lavarte bien estas partes también. Él asintió con la cabeza. Le di un dulce y le pregunté con una voz más suave, ¿te duele mucho el cuerpo? Negó con la cabeza, con la mirada baja, pero bien derechito. Le susurré, todo va a estar bien, te aseguro que todo va a estar bien. A la mañana siguiente, mi abuela puso unos camotes cocidos en una bolsa y me la dio para que se la llevara a Nangong Li. Él se quedó callado un buen rato y, con una vocecita, que apenas se oía, dijo, gracias. Mi abuela sonrió y le acarició la cabeza. Ya en la escuela, durante el recreo, lo vi de nuevo. La maestra lo tenía acorralado en la puerta del salón regañándolo. Con voz severa, le preguntó por qué no hacía la tarea, pero él se quedó ahí parado, callado, como si fuera un poste. Al final, no tuve el corazón para ignorarlo. Cuando mi abuela estaba plantando coles, llamé a Nangong Li para que viera y aprendiera a sembrar. Si aprendes a hacerlo, podrás sembrar en tu casa, y así podrás conseguir tu propia comida. Ya no tendrás que robar. Él observó todo con mucha atención hasta el final. Le di un plato de comida, y le puse un paquetito, con semillas de col en el bolsillo. Plántalas en la tierra. Si tienes dudas, ven y pregúntame. Mientras se alejaba, no pude evitar gritarle, y recuerda hacer la tarea. Poco a poco, Nangong Li y yo empezamos a tener una rutina. Todas las mañanas venía a mi casa a desayunar algo y luego caminaba detrás de mí a la escuela. Después de clases, se sentaba a hacer la tarea en la puerta de la dirección. Me esperaba a que yo saliera y caminaba de nuevo detrás de mí a casa. Algunos compañeros se burlaban. Decían que era mi colita, pero a él no le importaba. Pero cuando alguien le aventó un terrón de lodo, él se lanzó como loco sobre un niño que le sacaba media cabeza, lo tiró al suelo y empezó a pegarle. Lo quité de encima y comencé a regañarlo,
pero él solo dijo en voz baja, no debes ensuciar tu ropa. Me quedé pasmado un momento y le limpié el lodo de la ropa. Si la ropa se ensucia, solo hay que lavarla y ya, pero si te lastimas, te va a doler. Para que no lo volvieran a molestar, le dije que después de clases me esperara en la oficina de los maestros para recogerlo e irnos juntos. Durante la cosecha de otoño, estaba ayudando a mis abuelos a recoger camotes en el campo. Alcé la vista y vi a Nangong Li, de pie a lo lejos, observándonos en silencio. Corrí a casa por una bolsita. Se la di y le dije que contara hasta 100 y luego viniera a ayudarnos a acomodar los camotes. Mis abuelos entendieron mi intención y, sonriendo, también lo invitaron a ayudarnos. Él se quedó ahí parado, desconcertado. Quizás era la primera vez que recibía un gesto de amabilidad que no fuera por lástima. Se quedó inmóvil un buen rato, hasta que le insistí. Entonces se agachó y se puso a acomodar los camotes con nosotros, con mucha dedicación. Al poco tiempo, las coles que plantó brotaron, formando una mancha verde y brillante. Imitando a los demás, recogió unas varas y cercó su hortaliza para que las gallinas y los patos no entraran a arruinarla. Le di una vuelta a su hortaliza y lo felicité de corazón. ¡Qué bien están creciendo tus coles! Mi abuela me pidió que le llevara plántulas de rábano y de repollo. Tomó las plántulas y, después de dudar un buen rato, se dio la vuelta y corrió a su casa. Cuando salió de nuevo, traía un tazón de agua limpia y me dijo en voz baja, lavé la jarra y el tazón. Yo le sonreí y le revolví el pelo. Para que viera que todo estaba bien, tomé el tazón y me bebí el agua. Apenas lo había dejado sobre la mesa, cuando su papá, el borracho, salió por la puerta. Nangong Li se dio la vuelta de inmediato y extendió su pequeño cuerpo para protegerme. Mi corazón dio un vuelco. Él le tenía tanto, pero tanto miedo a ese hombre. Y aún así, su primer instinto fue protegerme. Le di una palmada en el hombro. Saludé a su papá cortésmente, le dije a él que se cuidara y me fui. Un día, la maestra de Nangong Li me llamó a la dirección. Fue porque se había peleado. La maestra me soltó un regaño de aquellos y me dijo que lo metiera en cintura. Le respondí directamente, maestra, no soy su tutor, así que no tengo la obligación de escuchar su sermón. Solo soy un amigo de su mismo pueblo, nada más. Al salir de la dirección, Nangong Li estaba en la puerta, como un perrito abandonado, entre ofendido y enojado. Le di un coscorrón y lo regañé. Le dije que se había pasado de la raya y que fuera a disculparse con su compañero de inmediato. O si no, no me vuelvas a hablar. Me echó una mirada. Y salió disparado como una bala de cañón hacia la dirección. ¡Pum! Se arrodilló frente al otro niño y le gritó, perdón. Todos en la dirección se quedaron helados. A mí, al instante se me llenaron los ojos de lágrimas. Este niño, de verdad creía que para pedir perdón tenía que arrodillarse. De camino a casa, le estuve explicando que una disculpa debe ser sincera de corazón, y que por nada del mundo debía arrodillarse así como si nada. Mientras yo no paraba de hablar, él me miraba con la cabeza levantada. Sus ojos brillaban y se curvaban como dos lunitas, y su cara estaba llena de alegría. Al final del semestre, tras estudiábamos, vi por casualidad el examen de lengua de Nangong Li. El 18 en rojo vivo me dolió hasta en los ojos. Se supone que la protagonista del libro era una cerebrito. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que en español de primer grado sacara 18? Le pedí que me enseñara el examen de matemáticas y, a regañadientes, lo sacó. La calificación era 83. Suspiré aliviado, por lo menos solo era malo en una materia. Faltaban solo 2 semanas para los finales, así que le dije que viniera a mi casa el fin de semana para rehacer el examen, y que yo le explicaría lo que no entendiera. Creí que iba a ser una tarea difícil, pero manejable, pero resultó ser como querer tapar el sol con un dedo. No entendía esto, tampoco aquello. Le expliqué una simple pregunta de memoria 1.000.000 de veces, y aún así se equivocaba. Me enojé tanto que no lo dejé venir a estudiar por 2 días. Sentía que necesitaba un calmante para los nervios. Cuando salieron las calificaciones finales, a mí me fue muy bien. Nangong Li sacó 45 en español y 85 en matemáticas. Había mejorado bastante. Así que, haciendo de tripas corazón, seguí con la responsabilidad de darle clases. Durante las vacaciones de invierno aprendió muy rápido. Salvo por español, que a veces se le atoraba. Lo demás lo captaba a la primera. Mis papás regresaron para llevarme a la ciudad, a pasar el año nuevo. Y de allá le traje cuadernos de ejercicios, de caligrafía y libros de consulta. Le dejé tarea para todas las vacaciones. Cuando me iba, se quedó parado a un lado del camino, mirándome con sus ojotes llenos de tristeza. Le di unas palmaditas en la cabeza y le dije sonriendo,
regresaré pronto. Y cuando vuelva, te traeré dulces. Y juguetes. Para cuando termines los cuadernos, ya estaré de vuelta. Él asintió y se quedó ahí parado. Vio cómo mi coche se alejaba hasta perderse de vista, sin moverse ni un poco. Antes del año nuevo, regresé al pueblo con mis papás y a Nangong. Le traje cohetes, un trompo y un par de zapatos nuevos. Le entregué la caja. La sostuvo sin moverse por un buen rato. Cuando levantó la vista, tenía los ojos rojos y a punto de llorar. Su naricita también estaba roja. Le revolví el pelo y le dije, «Feliz año nuevo, Nangong Li». Apretó los labios y dijo, «Gracias, hermano». «Feliz año nuevo, hermano». Ese hermano me revolvió todo por dentro, sentí una mezcla de ternura y melancolía. El día de año nuevo, lo llevé con mi primo y los otros niños del pueblo a visitar las casas con farolitos para dar el abrazo. Cuando regresamos, teníamos los bolsillos llenos de dulces y nuestro aguinaldo. Le di todo a él y le dije que se fuera a casa a disfrutar del año nuevo. Al volver a casa, mi primo de 4 años, con sus ojotes bien abiertos, me preguntó, «Oye, hermano, mi hermana dice que no te llame así. Entonces, ¿cómo te digo?» Me quedé helado un segundo, y luego, me dio risa y coraje al mismo tiempo. Maldita mocosa, pensé, buscando pleito en pleno año nuevo. El tiempo pasó volando. Nangong Li nunca se atrevió a usar los zapatos nuevos, pero su cambio fue radical. Sus calificaciones se dispararon. En los finales sacó puros 10 y en segundo grado ya era el jefe de grupo. Su ropa, aunque vieja, siempre estaba impecable. Cuando estaba en tercero, su maestra se encontró conmigo. Me contó que Nangong Li había escrito una redacción titulada Mi hermano, y que era sobre mí. Dijo que muchos maestros lloraron al leerla, pero que él no dejó que la usaran de ejemplo en clase, porque tenía miedo de que alguien más me quisiera robar como su hermano. Yo pensaba que todo estaría bien en cuanto su verdadera madre viniera a buscarlo, pero nunca me imaginé que su padre pudiera ser tan desalmado. La noche del 28 del último mes lunar, tomó a Nangong Li, lo ató de las manos y lo colgó de una viga para golpearlo. Para cuando los vecinos llegaron, ya estaba inconsciente. Lo llevaron al hospital. Tenía 2 costillas rotas y una fisura en la espinilla. Tenía ambas manos dislocadas y una ligera hemorragia interna. Fui a verlo al hospital en la víspera del año nuevo chino. Estaba sentado en la cama del hospital, aturdido, con la mirada perdida. Solo cuando me vio, sus ojos recuperaron lentamente un poco de brillo. Me acerqué, lo abracé con cuidado y le susurré para consolarlo, «Tranquilo, todo va a estar bien». Como no podía salir del hospital para el año nuevo, le compré ropa y zapatos nuevos, además de botanas y dinero de la suerte. Dejé el dinero al lado de su cama. Me miró con una cara inexpresiva y dijo gracias. No mucho después, Nangong, la madre biológica de Li, vino al hospital, y se lo llevó. Yo me quedé en la puerta del hospital viendo cómo se iba su carro, y sentí un gran alivio, pero a la vez sentí un vacío. Nangong Li, espero que para cuando nos volvamos a ver, ya hayas encontrado la felicidad. Pasaron 10 años en un parpadeo. Entré a la Universidad de Kunnan y me convertí en un estudiante de tercer año. El día de la ceremonia de bienvenida, el sol estaba insoportable. Mi compañera de cuarto y yo nos escondíamos en la fila, quejándonos de este maldito calor. De repente, escuché un nombre que se me hizo familiar venir del estrado. A continuación, que suba al escenario Nangong Li para recibir la beca nacional. Hola a todos. Soy la representante de primer año, Nangong Li. Me quedé helada. Volteé de golpe hacia el estrado. Bajo el sol, la chica del vestido blanco resplandecía. Era el Nangong Li que recordaba desde hacía 10 años. Según la trama del libro original, él debería estar en la Universidad de Jinbei con el protagonista. Además, es 3 años menor que yo, así que debería estar todavía en la preparatoria. En la escuela. He visto sus fotos y videos un sinfín de veces en los foros del campus y en pláticas con mi compañera de cuarto. Se convirtió en la diosa más famosa de toda la escuela, pero al parecer, él ya no me reconocía. Nos topamos en la cafetería. Caminó hacia mí, pero pasó a mi lado sin mirarme y sin detenerse ni por un instante. De repente sentí un alivio. Está bien. Así podemos ser desconocidos y no molestarnos. Es la mejor forma de evitar el trágico final del libro original. En la noche de bienvenida yo era la presentadora. Al bajar del escenario, me crucé con él, que subía a presentarse. Ambos mantuvimos la mirada al frente. No cruzamos ni una sola mirada. Su interpretación al piano y su voz sorprendieron a todos, haciéndolo famoso en toda la escuela de la noche a la mañana. Creí que siempre seríamos así,
como dos líneas paralelas que nunca se cruzan. Pero no pasó mucho tiempo para que la jefa de nuestro dormitorio organizara una convivencia entre nuestro dormitorio y uno de chicos. Al llegar al restaurante de buffet, lo primero que vi fue a Nangong Lee, que ya estaba sentado. Mi compañera me dijo sonriendo que les había costado mucho trabajo invitar a la diosa de la escuela. Mi corazón dio un vuelco. Abrimos la puerta y entramos. Varias chicas levantaron la vista. Nangong Lee nos dio un vistazo rápido. Su mirada se detuvo sobre mí por un instante. Luego, bajó la vista sin mostrar ninguna emoción. Respiré aliviada. Parece que de verdad no me reconoció. Perfecto, así podré comer en paz. Mi compañero de cuarto, Zhou Tao, se presentó. Y dijo mi nombre, Nie Qingxi. Levanté la vista hacia Nangong Lee. Pensé que reaccionaría de alguna forma al escuchar mi nombre, pero él seguía totalmente tranquilo, sin mostrar la más mínima alteración. Me relajé por completo y saludé con una sonrisa a la chica de enfrente. Justo en ese momento. ¡Pum! El vaso frente a Nangong Lee se volcó y el agua se derramó por toda la mesa. La persona a su lado, toda apurada, le ayudó a limpiar la mesa, pero su mirada se desvió, y se clavó directamente en mis ojos. Le hice un gesto cortés con la cabeza y aparté la vista. Una vez resuelto el incidente, todos nos presentamos, nos dimos la mano y nos sentamos a comer. Poco después, fui al baño y, cuando regresé, me di cuenta de que en el asiento de enfrente ahora estaba Nangong Lee. Me quedé helado un segundo y vi a mis roomies haciéndome señas y guiños. Al instante entendí que era cosa suya. Miré a Nangong, que comía con la cabeza agachada. Sus largas pestañas temblaban ligeramente, y transmitía un aire de docilidad y tranquilidad. Era una persona totalmente diferente al niño que recordaba. Me la pasé comiendo con la cabeza agachada sin decirle ni una palabra. Mi celular no paraba de vibrar. Mis roomies me estaban etiquetando en el chat grupal, diciendo que él me había mirado varias veces y que cada vez se veía más dolido. Decían que ya casi tenía los ojos rojos y me estaban llamando patán. Levanté la vista, resignado, y justo me topé con sus ojos enrojecidos. Por dentro, no daba crédito. Este no era para nada el Nangong Lee que yo conocía. De niño, por más dolido que estuviera, siempre era terco y lo ocultaba. Jamás habría puesto esa cara como si estuviera a punto de llorar. Recordando mi papel de personaje secundario, seguí comiendo con la cabeza agachada. Cuando terminamos, me despedí de mis roomies con la mano y me di la vuelta para irme. Hermano, escuché una voz tímida a mis espaldas, llena de una esperanza que no podía ocultar. Me quedé tieso y me giré de golpe. Nangong Lee había dado un paso hacia. Se me prendieron todas las alarmas. Me reconoció. ¿Qué demonios hace él aquí? 1000 preguntas inundaron mi mente. Mientras más lo pensaba, más miedo me daba, así que, le solté deprisa, tengo que irme a hacer tarea, bye. Me di la vuelta y salí corriendo, temiendo que si tardaba un segundo más, ya no me lo quitaría de encima. De regreso, mis roomies me rodearon para echarme carrilla, preguntando si de verdad no sentía nada por esa diosa. Los fulminé con la mirada y les dije, ¿creen que estoy tan desesperado como ustedes? Apenas terminé de hablar, me saltó una notificación en el celular, una solicitud de amistad. Soy yo, Nangong Lee. Yo estaba dudando qué hacer, cuando Zhou Tao me sujetó la mano y Wang Chenyu le picó a aceptar. Y todavía se justificó diciendo, no voy a permitir que te niegues a ser un salvaje. Miré la notificación de amistad aceptada y suspiré con resignación. Pensé que ahora sí ya no podría escapar de él. Después de eso, Nangong Lee empezó a bombardearme con mensajes. Me preguntaba qué hacía, me invitaba a un té de burbujas, me preguntaba si lo odiaba, me invitaba a jugar videojuegos. Yo lo bateé con pretextos como, voy a dormir, no molestes, estoy a dieta, no molestes, estoy en clase, no molestes. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Zhou Tao me llamara patán en el chat grupal, diciendo que la chica nueva estaba en su cuarto, a punto de llorar. Y para colmo, me mandó una foto. En ella, Nangong Lee sostenía su celular con la cabeza gacha, los ojos rojos y llenos de lágrimas, como si le hubieran hecho la peor de las injusticias. Mis roomies se turnaron para bombardearme, llamándome insensible, y de corazón de piedra. Ya me tenían con la cabeza hecha un lío, pero aún así, apreté los dientes y rechacé su invitación para ir a caminar, respondiéndole con un, estoy viendo una serie, no molestes. Esta Nangong Lee, tan difícil de descifrar, está haciendo que dude de mi decisión. Si no puedo meterme con ella, al menos puedo evitarla, pero parece que es imposible escapar. Mis roomies armaron otra carne asada. Cuando llegué, me di cuenta de que Nangong Lee y sus amigos también estaban ahí. Ella estaba sentada en su silla, toda tímida.
En cuanto me vio, se levantó de un salto toda nerviosa, susurró hermano, y luego apretó los labios y agachó la cabeza. Mi compañero no paraba de empujarme para que fuera a sentarme con ella. Por dentro, yo estaba en un dilema. Ella es la protagonista del libro, la que mandó al dueño original de este cuerpo a la cárcel. Pero al verla así, tan indefensa, no pude evitar que se me ablandara el corazón, así que caminé y me senté a su lado. En ese instante, sus ojos se iluminaron de alegría y se le llenaron de lágrimas. Me miraba con los ojos llorosos. Sentí como si mi corazón recibiera un fuerte golpe. Me maldije por dentro por ser tan débil. Ella me jaló de la manga y susurró, hermano, te haré caso en todo, pero por favor, no me ignores. Te lo ruego. Su voz, tan suave y lastimera, hizo que se me derritiera el corazón. A partir de ese día, empezó a seguirme a todas partes. Al terminar las clases, me esperaba en la puerta del salón para llamarme Sei, hermano Kingsley. Sus ojos brillaban y se veía tan linda y obediente que me daba ternura. Ese día, me esperó de nuevo en la puerta y me jaló a un salón vacío que estaba al lado. Con la cabeza gacha y arrastrando un pie en el suelo, dijo, hoy es mi cumpleaños. ¿Podría celebrarlo conmigo? Levantó la cabeza, con los ojos brillantes y llenos de esperanza. Sentí una opresión en el pecho. Si cedo una vez, cederé siempre. Esto es una enfermedad y tengo que curarme. De inmediato saqué mi celular y le transferí 280. Le dije, cómprate un pastel. Tu hermano tiene clase. Pórtate bien. Después de decir eso, hice de tripas corazón y volví al salón. Pero al final, mis compañeros me dieron un codazo cada uno, llamándome inhumano. Señalaron hacia la puerta del salón. Y fue entonces cuando vi a Nangon Lee. Estaba ahí parada, con los ojos rojos a punto de llorar. Mis 3 roomies, sin decir ni pío, recogieron mis cosas. Y a empujones me llevaron hasta donde estaba ella. Suspiré resignado y le dije, vamos, pues. ¿Cómo quieres festejar tu cumpleaños? Enseguida se le dibujó una sonrisa y la tristeza de sus ojos desapareció por completo. Ese día me llevó a la fuerza a subirme al carrusel, a comer algodón de azúcar y a un juego que daba vueltas como loco. Me dejó hecho polvo. Pero al bajar del taxi y ver el hotel de 4 estrellas frente a nosotros, casi me da un infarto. Le pregunté, temblando de pies a cabeza, oye, niña, ¿qué significa esto? Ella se mordió el labio inferior, y mirándome de reojo, dijo en voz baja, no dicen en internet que después de los 18 ya se puede. No terminó la frase, pero el significado era más que obvio. Me entró un pánico horrible y salí corriendo. Me metí de nuevo al taxi gritándole al conductor que le pisara. Regresé a los dormitorios como si me persiguiera el diablo. Le mandé un mensaje muy serio para dejarle las cosas claras. Le dije que solo éramos compañeros de la universidad y nada más. Esa noche tuve una pesadilla. Soñé que Nangon Lee me abrazaba por el cuello con una sonrisa escalofriante, y me decía, hermanito, ya no puedes escapar. Me desperté de golpe y lo primero que vi fue a mi compañero de cuarto, Wang Chenyu. Me miraba con cara de reproche y me dijo, Nangon Lee se la pasó llorando anoche, escondida bajo las sábanas. Todo el dormitorio se enteró. Prendí el celular y vi que me había mandado un montón de mensajes pidiéndome perdón. Me dijo que de verdad le gustaba y me rogó que no lo ignorara. Casi podía imaginarlo llorando mientras me escribía. Me sentí tan culpable que, sin saber por qué, le respondí que no. Me quedé dormido. Apenas lo envié y quise darme una cachetada. Después de eso, empezó a rondarme todavía más, y sin disimulo. Me esperaba en la mañana abajo de los dormitorios para traerme el desayuno. Cuando no tenía clases, me acompañaba a las mías y me apartaba lugar en la biblioteca. De vez en cuando me pedía té de burbujas y malatang. Mis roomies no paraban de decir que era súper atento. Solo yo sabía el dolor de cabeza que era esta dulce carga. Me invitó a caminar a la cancha, y en cuanto le pregunté qué quería, puso sus ojotes de borrego a medio morir y me preguntó con cara de pucheros, hermano, ¿acaso una chica menor no puede invitar a un chico mayor a ver una película? ¿O tampoco podemos salir a caminar y platicar? Me dejó sin palabras. Completamente mudo, no me quedó más que aceptar a regañadientes. Para el Festival del Día Nacional, él tenía un baile en grupo. Ensayaba hasta muy tarde y me pidió que fuera a recogerlo. Pensé que, siendo una chica, no era seguro para él. Así que fui al salón de baile y lo vi parado en la puerta, con un vestido negro. Cuando se volteó y me vio, su mirada fue primero penetrante y fría, pero enseguida curvó los ojos en una sonrisa cálida y dócil. Ese cambio de mirada tan repentino me dio un escalofrío que me recorrió de los pies a la cabeza. Mi corazón dio un vuelco.
Se despidió de sus compañeros. Y bajó conmigo. En cada hueco de la escalera había escondido una sorpresa que había preparado. Rosas, té de burbujas, postres, uno tras otro. Sentía cómo se me aceleraba el corazón. Me sentía avergonzado, pero a la vez no podía evitar sentirme feliz. Al llegar al primer piso, del último hueco sacó una cajita de terciopelo rojo. Al instante se me bajó la emoción, pensé que era un anillo y me asusté muchísimo. Pero al abrir la caja, adentro había una pulsera de hilo rojo con 2 cuentas de jadeíta roja. Me sonrió y me dijo, hermano, feliz cumpleaños. Yo, a secas, apenas pude decir gracias. Pero él se acercó de inmediato, señaló su mejilla y dijo, qué poco entusiasmo. Hermano, dame un beso. Sentí que el cerebro me hacía cortocircuito. La cara me ardió al instante, me di la vuelta y me fui. Detrás de mí, escuché su risa, que sonaba como un cascabel. No mucho después, Zhou Tao, para ligarse a la chica que le gustaba, organizó una ida al cine con todos para ver una película de amor. Estaba sentado en el cine, y en la penumbra, Nangong Li se acercó sigilosamente y me tomó la mano. La quité de un tirón y le pregunté en voz baja, ¿qué haces? Apretó los labios, sus ojos brillaban de una forma increíble en la oscuridad, y con una mirada húmeda me dijo, hermano, ¿cuándo me vas a dejar ser tu novia? Estaba tan nervioso que no paraba de tragar saliva. Le dije, tú, eres muy joven, apenas tienes 18. De repente se acercó a mi oído, su aliento cálido, rozándome la oreja, y dijo riendo, no soy tan pequeño. Me levanté de un salto, tirando todas las palomitas al suelo. Rápidamente me senté en el asiento vacío de al lado, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Al poco rato, se acercó de nuevo y se agachó en el suelo a recoger las palomitas que yo había tirado. Juntó un montón con la falda. Me quedé mirándolo. De repente, recordé cuando la llevaba a las visitas de Año Nuevo chino cuando éramos niños. Ella también se agarraba así de mi ropa, sosteniendo los dulces que le daba y sonriendo con sus dientes blanquísimos. Mi corazón se ablandó y me agaché para ayudarla a recoger las palomitas. Levantó la cabeza, sus ojos se curvaron como lunas crecientes y dijo sonriendo, hermano, eres tan bueno. Al volver al dormitorio, descubrí que en mi mochila había aparecido esa cajita de terciopelo rojo, y dentro, una nota llena de anhelo. Una oleada de calor me subió a la cabeza, mi cara se puso al rojo vivo y el corazón me latía a 1000 por hora. Poco después, él me acompañó a clase. Entre las páginas de mi libro de texto, encontró una carta de amor. En el sobre blanco había dibujado un corazón rojo, y estaban escritos los 3 caracteres, Yu Qingxi. Sostenía la carta entre sus dedos, con la voz temblorosa y los ojos enrojecidos, me miró y preguntó, hermano, ¿qué es esto? Le dije la verdad, una carta de amor. Un compañero de la fila de adelante añadió, ya es la 9ª. Es de la chica talentosa de la Facultad de Letras. Me miró y su voz se hizo aún más baja, hermano, ¿las leíste todas? Wang Chen. Yu se acercó de nuevo, las leyó todas. Y las respondió todas. Soltó una risa suave, pero esa risa estaba llena de dolor. Sus ojos ya se habían llenado de lágrimas. De repente, se levantó y salió del salón. Durante los días siguientes, Nangong Li no volvió a contactarme, ni a rondar a mi alrededor. Esa repentina calma, por el contrario, me pareció un poco extraña. Sentía que me faltaba algo. Mis compañeros de cuarto me insultaban, decían que era un patán al que le gustaba el maltrato. Me decían que fuera a buscarlo de una vez, pero no lo hice. El Día Nacional. Durante la presentación artística de la celebración, no sé por qué, pero me puse esa pulsera de hilo rojo en la muñeca. Abajo del escenario había un mar de gente. Sabía que no podía verla, pero aún así me la puse. Al verlo brillar con tanta fuerza en el escenario, una oleada de celos salvajes me invadió. Cuando terminó la presentación, corrí de cabeza hacia el backstage, justo cuando él entraba a los camerinos. Le eché un abrigo por encima de la cabeza y lo empujé dentro de un pequeño vestidor. Le dije, cámbiate primero. Pero antes de que pudiera decir algo más, el encargado del backstage me echó de allí. Le mandé un mensaje diciendo que iría a comprarle un té con leche, que me esperara. Pero cuando volví con la bebida, lo vi parado junto a otro chico, hablando y riendo. Lo reconocí al instante. Era el protagonista masculino del libro, refinado, culto, como el sol de primavera. Mi corazón se hundió hasta el fondo. Si hasta el protagonista ya lo estaba buscando, ¿qué diablos esperaba yo? Tiré el té con leche a la basura y me di la vuelta para irme. De vuelta en la universidad, el consejero nos ofreció a algunos la oportunidad de ir a la Universidad de Jinbei por un año de intercambio.
Sosteniendo el formulario de inscripción, me di 2 bofetadas. ¿Qué carajos estás dudando? El protagonista ya está aquí. Si no me largo ahora, voy a repetir el mismo maldito destino que el dueño original de este cuerpo. Llené la solicitud y la entregué el último día, justo antes de la fecha límite. Estaba en la biblioteca estudiando, justo después de despedir a la chica que me había dado la carta, cuando de repente alguien se sentó frente a mí. Hermano. Escuché que me llamaba con una voz gélida, completamente diferente a su tono dulce y suave de antes. El final de la palabra sonó grave, como si la arrastrara entre dientes, cargada de un profundo resentimiento. Vaya, hermano, qué popular eres, ¿eh? Dime, hermano, ¿acaso no pensaste en mí ni un solo momento estos días? Me miró, y la docilidad en sus ojos había desaparecido por completo, revelando la crueldad y fiereza que llevaba dentro. Lo miré y, sin saber por qué, me puse tenso. A regañadientes le respondí que no. Él se levantó lentamente, y extendió la mano para sujetarme la barbilla. Rompí a sudar. Se me erizó la piel al instante, fue espeluznante. Se acercó a mí, su aliento era dulce. Doctor, ¿por qué no le gusto a mi hermanito? Dijo. Lo tomé de la mano para que me soltara, pero con la otra mano me sujetó el lóbulo de la oreja, y lo acarició suavemente. Un favor como una comida se debe pagar entregándose en cuerpo y alma. Hermanito, déjame pagarte mi deuda, ¿sí? Me quedé helado. Sentí que se me salía el alma. Resulta que me había reconocido desde el principio y solo estaba jugando conmigo. Apretando los dientes, le dije, mira, chamaco, a tu hermanito no le gusta que anden jugando con él. Por esta vez, te la voy a pasar. Pero él solo se rió con más ganas. Gracias, hermanito, por perdonarme la vida. Si es así, entonces me entregaré a ti. Entré en pánico. Ese mismo día empaqué mis cosas y adelanté mi viaje a la Universidad de Hingbei. Creí que huyendo a miles de kilómetros podría escapar de él, pero en cuanto bajé del tren y salí de la estación, vi a Nangong Li. Estaba de pie al final de la escalinata, mirándome hacia arriba con una sonrisa. Suspiré. Resignado a mi suerte, decidí que teníamos que hablar seriamente. Nos sentamos en un café. Con toda la calma del mundo, me tomó de la mano y dijo sonriendo, «¿Cuánto tiempo sin verte, hermanito?» «¿Cuánto tiempo?», le respondí por cortesía, aunque por dentro tenía la cabeza hecha un nudo. Me miró con los ojos húmedos. «Hermanito, estuve en un escenario tan brillante. ¿Me viste?» «Hermanito, ¿por qué no fuiste a buscarme?», le contesté con otra pregunta, «¿y por qué tendría que haber ido a buscarte?». La expresión serena de su rostro se quebró en un instante, revelando la locura siniestra que ocultaba. «Hermanito, pasaron 10 años. ¿Acaso pensaste en mí? ¿Me odias? ¿Por qué me mentiste?», me clavó la mirada. Sus ojos eran penetrantes, y de pronto sonrió. «Hermanito, me salté de primero a tercer año de prepa para poder entrar a Hingbei. Como no estabas, volví a presentar el examen y me fui a Kunan. Perseguir a mi hermanito. Ha sido tan difícil». Me quedé pasmado. Era demasiada información y no supe cómo reaccionar. «¿Qué demonios quieres?» «Nada. Solo quiero devolverle a mi hermanito el favor por la comida». «¿Devolverme el favor? ¿Haciéndote el inocente para jugar conmigo? ¿Así es como me lo agradeces?». Su rostro se ensombreció de inmediato. «No vuelvas a llamarme hermanito. No soy tu hermano. Yo no soy ningún hermanito tuyo». Después de decir eso, me levanté y me fui, dejándolo solo en el café. Pero él no se fue. Se quedó en cuclillas en la entrada de mi universidad. No se movería hasta que yo saliera. El cielo se oscureció, empezó a caer una nevada tremenda y la temperatura se desplomó. Alguien hasta publicó en sus redes sociales que vio a una chica perdidamente enamorada en pleno invierno, esperando en cuclillas toda la tarde en la entrada de la universidad. Maldita sí. Este corazón blando que tengo va a ser mi perdición. Al final no pude más y salí corriendo. «Nangong Li», le grité. Casi convertida en un muñeco de nieve, ella levantó la cabeza, tenía la cara roja por el frío y los labios morados, pero me sonrió con aire de victoria. Sabía que un dios de corazón tan blando no podría ignorarme. Apenas se levantó él, se desplomó por completo en mis brazos. Lo ayudé a sostenerse de inmediato y le toqué la frente. Estaba ardiendo, tenía fiebre. Quería llevarlo al hospital, pero se aferró a mí con todas sus fuerzas, negándose a ir. «No voy. Me abandonarás en el hospital». No tuve más remedio que reservar un hotel por internet y llevarlo en taxi. La calefacción del hotel hacía que su cara se viera aún más roja.
Me arrodillé en el suelo para quitarle los zapatos y los calcetines empapados. Tenía los pies helados y pálidos por el frío. Se los froté poco a poco hasta que se pusieron rojos y calientes. Oye, ¿aún puedo llamarte hermano? Su voz sonaba congestionada y me miraba con timidez. Asentí sin pensar. Justo cuando me levantaba para ir a comprarle medicina para el resfriado, él se abalanzó sobre mí, me tomó la cara entre sus manos y empezó a besarme como un loco. Mi mente se quedó en blanco. Me miraba fijamente, con los ojos llenos de un amor obsesivo, y dijo, palabra por palabra, Nie Qingxi, me gustas. Entré en pánico, no sabía qué hacer. Me levanté torpemente y dije que iba a comprarle medicinas. Me agarró de la manga y, con los ojos enrojecidos, me preguntó, ¿vas a volver? Lo miré a los ojos, y fue como ver a aquella niñita sentada en el arrozal, con una mirada fría y desesperada. Le dije en voz baja, sí, volveré. Él soltó mi manga lentamente y, echando la cabeza hacia atrás, me miró con una sonrisa, pero su mirada seguía siendo fría. Más te vale. Cuando regresé con las medicinas, él seguía sentado en el mismo lugar, mirando hacia la puerta. Conté hasta 1571. Nie Qingxi, si me abandonas otra vez, te juro que me volveré loco. Sentí una punzada en el corazón. Me acerqué y lo abracé. Finalmente lo admití. Desde la primera vez que lo vi en la ceremonia de inauguración, mis sentimientos ya habían cambiado. Si de niño sentía lástima y era un deber cuidarlo, ahora, de verdad me había enamorado de él. Y si es así, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no seguir este camino junto a él? Renací. Renací el día en que mi padre me tiró al suelo de una patada. Me raspé la rodilla y me golpeé la frente contra la pared. Después del mareo, me di cuenta de que había vuelto a mis 7 años. Había vuelto a un tiempo antes de que toda la tragedia comenzara. En mi vida anterior, la primera mitad la viví bajo el maltrato de mi padre, y la segunda mitad, bajo el acoso de Nie Qingxi. Él me robaba mis cosas, incitaba a otros a que me molestaran y, ya de adultos, me acosó sin descanso. Al final, tuve una muerte terrible, pero en esta vida, todo cambió. Le rompí la cabeza con una piedra, y no pisoteó el pastel frente a mí como en la vida pasada. Al contrario, recogió el pastel, le quitó la parte sucia, y lo puso en la barda, indicándome que lo tomara. Ese era el pastelito que en mi vida pasada se me antojó por tanto tiempo y del que no probé ni un bocado. Estaba tan dulce que casi me hizo llorar. También me guardaba sobras de comida y me daba dulces. Guardé ese dulce en un frasquito de medicinas y lo llevé conmigo, escondido, por muchos años. Es tan bueno. Me dio camotes, huevos y me enseñó a sembrar vegetales. Me enseñó a lavar la ropa, a leer y a escribir. A propósito sacaba muy malas calificaciones. Solo para que me diera clases particulares, para ver su cara de preocupación y desesperación por mí. Esa sensación de que alguien se preocupe por ti, nunca la había tenido. Escribí un ensayo sobre eso, sobre mi hermano. Escribí todo sobre él y la maestra quiso leerlo como ejemplo. Corrí a suplicarle que no lo hiciera. Tenía miedo de que si los demás se enteraban de lo bueno que es, me lo quitarían. Él es mi hermano, y solo puede ser mío. Cuando regresó de la ciudad, me trajo tronadores y un trompo, y también un par de zapatos nuevos. No quise ni usarlos, así que los puse junto a mi almohada, pensando en estrenarlos en la mañana de Año Nuevo. Pero al despertar, mi papá los había tirado al fogón y los había quemado hasta hacerlos cenizas. Mi papá es un loco. Me obligó a engañar a Nie Qingxi para que viniera a casa, quería enterrarlo vivo. Agarré un ladrillo y se lo estrellé en la cabeza a mi papá. Quería matarlo, para acabar con el problema para siempre. Pero yo era muy pequeño. Me colgó y me golpeó, y cuando estaba a punto de perder el conocimiento, vi a Nie Qingxi entrar corriendo. Llevaba una pijama de Spider-Man. Con la cara llena de angustia, me cubrió con su propia pijama. En ese momento, supe que él era mi salvación, mi única obsesión en esta vida. La víspera de Año Nuevo, vino a verme al hospital. Me trajo ropa nueva, zapatos nuevos y dinero para el festejo. Le llamé a su casa. Quería que viniera por mí. Dijo que vendría el fin de semana, pero no vino. El día que mi mamá me recogió, tampoco lo vi. Fue entonces cuando lo entendí. Para él, yo solo era un niño que necesitaba que lo cuidaran. Entonces, crecería. Crecería hasta ser alguien que pudiera estar a su lado. Me adelanté de año y estudié como un desquiciado. En el primer año de prepa entré a la Universidad de Jinbei, pero él no estaba ahí. Me enteré de que se había ido a estudiar a Kunnan.
Así que repetí el año solo para entrar a Kunnan. Por fin lo encontré. Fingí que no lo conocía, y lo veía evitarme. Era tan gracioso y a la vez me sentía tan desdichado. Me acerqué a él poco a poco, viéndolo ceder una y otra vez, con esa preocupación escondida en sus ojos. Uno siempre tiene obsesiones en la vida. Como el pastel que no pudiste comer de niño o los zapatos nuevos que no pudiste conservar. Y también esa persona que, como una luz, iluminó la oscuridad de mi infancia. Nie Kingsley, te he perseguido durante 2 vidas, y por fin te he alcanzado.